Dios es fiel. Hemos visto su amor, su gracia, su misericordia en nuestras familias. Y tenemos fe que seguiremos viendo obrar al Padre en esta hermosa casa, tu hogar, donde podrás entregar todas tus angustias y alegrías, donde sentirás el calor de hogar y donde te podrás sentir siempre protegido. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Revelation Church. Vamos a comenzar hoy una serie de predicaciones que no sé cuánto tiempo va a durar, solo el Espíritu Santo me dirá, titulada La Iglesia y los Tiempos. Y Dios me está ministrando y lo que Él me está revelando es que la iglesia tiene una función a través de todos los tiempos. Si usted sabe, Dios puso profetas en el Antiguo Testamento a traer mensajes directamente de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Todo el Antiguo Testamento registra que Dios hablaba a través de los profetas, y por eso esa expresión que todavía hoy en día se escucha y la manejamos dentro de nuestros círculos cristianos, que dice: Dios no hará algo sin que antes se lo revele a sus profetas. Eso ya no se aplica el día de hoy. Y no se aplica porque precisamente eso lleva una connotación cultural, político, social, en la cual se dio porque Dios solamente hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas. Única y exclusivamente. Entonces esa porción de la escritura se aplica única y exclusivamente al tiempo en que fue escrita y al tiempo en que Dios estuvo manejándose o comunicándose con el pueblo de Israel a través de los profetas, única y exclusivamente. Por eso esa expresión, Dios no hará algo sin que antes se lo revele a los profetas. Hoy en día Dios hace lo que quiera, cuando quiera, sin revelárselo a nadie, porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios no depende de la iglesia para hacer algo. La iglesia está equivocada y quizás muchos de nosotros se nos ha enseñado algo completamente erróneo. Nosotros no manejamos a Dios, Dios nos maneja a nosotros. Dios tiene un plan diseñado, bendito sea el Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo nos sujetemos a ese plan y sirvamos a Dios conforme a sus designios maravillosos, los cuales son perfectos y divinos. Hoy en día enseñan que di tú lo que sea, tú declaras, tú decretas. No, ya todo lo que está decretado lo decretó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nombre es Jesús de Nazaret. Tú y yo no tenemos nada que decretar. Lo que tú y yo podemos confesar lo que ya nuestro Rey decretó. En un reino quien decreta es el Rey, no es el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden bíblico. Ese es el orden estructural, político, social de todas las naciones del mundo. Quien decreta es el que tiene máxima autoridad. Así que la máxima autoridad nuestra no es ningún presidente de nuestras naciones. Nuestra máxima autoridad se llama Jesucristo de Nazaret. La Biblia lo declara como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos le sirven a Él? Porque que nosotros, tú y yo, iglesia, pertenecemos a un reino que no es de este siglo. Un reino que no es de este tiempo, un reino que no es terrenal, un reino que es eterno, establecido por Dios, estructurado por Dios. Y podemos nosotros movernos y hablar el lenguaje del reino, porque cuando hemos nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo nos enseña cómo hablar, cómo conducirnos y qué hacer. Bendito sea el Señor. Así que la iglesia y los tiempos. La iglesia y los tiempos. Para entender esto es importante que comprendamos lo siguiente. Vamos a estar haciendo una profunda investigación con respaldo 100% bíblico de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Anteriormente en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, cumplió su propósito el pueblo de Israel. Ahora está la iglesia. La iglesia está aquí en este tiempo, después que vino Jesucristo, para cumplir una misión muy importante. Y es predicar precisamente el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia no se puede comprometer con partidos políticos. La iglesia no se puede comprometer, mucho menos con partidos políticos que van en contra de los establecidos por la palabra de Dios. Yo no concibo como cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica sean demócratas, cuando sabemos que el Partido Demócrata es un partido satánico, un partido político corrupto y depravado que siempre está apoyando todo lo que va en contra de Dios.
Es inconcebible. No tiene razón de ser. Es como decir, yo soy cristiano, pero hoy me voy a consultar con el brujo. O eres cristiano o eres brujo. Pero no podemos participar de ambas cosas al mismo tiempo. La iglesia necesita definirse y por eso la iglesia necesita saber que nosotros pertenecemos a un reino que no es de este siglo, que no es de esta tierra. Y que estamos aquí precisamente para proclamar esas buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que esté en tiniebla y que no conozca al Señor venga a los pies de Cristo y sea salvo. Porque esto es un reino eterno. Pero este reino que nosotros predicamos es un reino perfecto, un reino santo, un reino que bendice, no maldice, un reino que trajo libertad y no cautiverio. Alabado sea el Señor. Así que no se avergüence del evangelio. Ahora más que nunca los cristianos tienen que pararse firmes donde quiera que estén y decir: soy cristiano, a buena honra, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora más que nunca tenemos que pararnos firmes y definirnos como cristianos, como pueblo de Dios, como hijas e hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero. Que no es cualquiera. De piedra preciosa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su reino admirable de luz. Aleluya. Tenemos una tarea ardua que hacer. Tenemos una misión que cumplir, iglesia. Y ya está bueno de tanta distracción, de tanto televisor y tanto tiki, chatting y memes y no. Usemos la tecnología para Cristo te ama. Y esta es madura. Arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo. Y ese evangelio no se predica porque ofende. Pero eso fue la primera palabra que salió de la boca del maestro. Dijo: arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que si no hay arrepentimiento no podemos ser ciudadanos del cielo. Requisito primordial para entrar al reino de Dios es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de toda maldad. Si usted era un delincuente, no sea más delincuente. Ya vino a Cristo. Pídale que esa sangre lo lave. Que el Señor transforme y cambie tu mente, tu corazón, tu alma. Que ya no pienses como pensabas antes. Que ya no camines como caminabas antes. ¿Cómo es posible que cristianos todavía están con la malicia indígena de la carne y del pecado y del mundo? No, no puede ser. Soy nueva criatura. Yo no puedo caminar como caminaba cuando no tenía a Cristo. Tengo que caminar como Cristo quiere en su reino. Dice la Escritura que somos peregrinos advenedizos. Quiere decir que estamos por aquí de pasada. Nuestro reino es en los cielos. Nuestra morada es celestial. Y cielo nuevo y tierra nueva está preparada para el pueblo de Dios. Y vamos a reinar. Reinaremos con Cristo. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Por favor, no me lo pregunte, yo no lo sé. La Biblia no dice solamente que vamos a reinar con Cristo. Ahí me quedo. No voy a añadir ni a quitar. La Biblia dice, vamos a reinar con Cristo. ¿Sobre quiénes? Yo no sé. Lo que sí sé es que mi rey vive, mi rey viene y vamos a reinar con él. ¡Woo! ¡Aleluya! El nacimiento de la iglesia y su contexto histórico. Fíjense que es interesante que Dios tiene todo bajo control. Que Dios, bendito sea el Señor, la iglesia y los tiempos. Aleluya. Que Dios establece su iglesia en el tiempo indicado. Hubo un tiempo que Dios tiene todos los tiempos señalados. Cristo no vino, no se adelantó, ni se atrasó. Cristo vino en el tiempo que Dios Padre tenía señalado que Él tenía que venir.
Tú estás aquí hoy porque es el tiempo señalado de Dios para que tú y yo estemos hoy viviendo lo que estamos viviendo, viendo lo que estamos viendo, escuchando lo que está escuchando y experimentando lo que está tomando lugar alrededor de nosotros. La iglesia tiene que adaptarse. Escuchen, vamos a quitar esa palabra porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. La iglesia tiene que conocer el tiempo que vive y moverse en el contexto, en el tiempo en que vive. La iglesia, conozco un pastor, siendo un poco chistoso, un pastor a quien amo, que amo y respeto y honro con mi corazón. Me decía, él es de la República de Cuba, y me decía, se convirtió en el año 56. Imagínense, yo no había nacido, yo no existía. Entonces, él viene para los Estados Unidos de Norteamérica, viene para Miami, y él se educó dentro de su contexto. Cuando el comunismo triunfa, hay un cambio social en Cuba drástico. Perdón. Ustedes me pueden dar una cátedra sobre eso. Y ese cambio drástico pues, lo llevó a vivir, a moverse dentro de un contexto bien peculiar, por así decirlo. Sin entrar en detalles porque la mayoría aquí son cubanos, ¿verdad que sí? Y conocen los detalles. Y nosotros también por la historia, lo hemos leído, lo hemos visto. Yo he estado en Cuba, yo conozco, yo he estado allí, yo he caminado en Cuba y me he metido allí donde quizá donde no van los turistas. Yo me he metido en el campo, la gente linda, la gente que nada más tiene café y te lo brindan cuando tú llegas a la casa. Bendito sea el Señor, gente linda, hermosa. Mi esposa es cubana, aleluya. Y la anécdota es la siguiente. Él viene ya después que pasa, él se acostumbró a la iglesia a moverse dentro del contexto comunista. Viene a Miami, Estados Unidos, y él pretendía manejar la estructura de la iglesia igual que la manejaba en el año 50 y pico, 60 y pico en Cuba. Le dije, pastor, no, cometes un gran error, porque no estás en Cuba, no estás bajo el sistema comunista, estás en Estados Unidos de Norteamérica y tu visión tiene que trabajar conforme a tu contexto presente. Yo no puedo vivir mi vida pasada, pretender seguir viviendo hoy cuando yo tenía 20 años. ¿Me doy a entender? La iglesia es así, la iglesia y los tiempos. Va avanzando, los tiempos cambian, la iglesia no puede cambiar. La iglesia no debe cambiar. La iglesia es la misma. Quiero poner eso, pero en un fundamento bien solo, y por favor escúcheme. La iglesia no debe ni puede cambiar por nada ni por nadie. ¿Cuántos alaban al Rey? Ahora, la iglesia tiene que tener la capacidad de manejarse en el tiempo que está viviendo. ¿Ok? ¿Entendido? Seguimos entonces. Si hay alguna duda, pregúnteme. Pastor, no entendí esto. El nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo y su contexto histórico. Como lo dije anteriormente, la iglesia no nació antes ni después del tiempo señalado de Dios. Para comprender esto, quiero enfatizar lo siguiente. Jesús, la persona de Jesús. Vamos a ver a Jesús en tres aspectos primordiales, fundamentales, porque sin eso la iglesia no existe. Número uno, vamos a ver a Jesús como nuevo pacto. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se registraron muchos pactos. Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, Dios hizo pacto con Jacob, Dios hizo pacto con David, ¿verdad? Muchos pactos. ¿Qué pasó con esos pactos? ¿Qué pasó? Sencillamente ninguno de esos pactos funcionó. Ninguno de esos pactos pudo llenar los requisitos que Dios demandaba de perfección, de total y absoluta obediencia, de cumplir los propósitos divinos maravillosos que Dios tenía. Ninguno de ellos. ¿Sabe por qué?
Porque todos esos pactos que Dios hizo de su mejor intención y de su hermoso corazón, los hizo con seres humanos falibles, pecadores, imperfectos. Por lo tanto, todos esos pactos fracasaron. Sin embargo, Dios, mostrando su amor, su interés, su dedicación para cumplir sus propósitos maravillosos y divinos, tuvo que enviar a su Hijo unigénito. Engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sin mancha, sin arruga, perfecto en todos sus caminos, el que nunca pecó, el que nunca falló y que dio su vida por ti y por mí. Vamos a ver a Jesús como el nuevo pacto. Mateo 26 me va a servir de referencia. Versículo 26. Si me acompañan, por favor. Vamos a leer aquí dónde que se ejecuta el momento específico, bíblicamente hablando, cuando Jesús se declara como el nuevo pacto entre Padre, Dios Padre y Dios Hijo. Estamos ya en Mateo 26. Dice así: y mientras comían, esta es la Santa Cena, la cena de Pascua. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y bebiendo, dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiero decirles que en este mismo instante, dentro de digamos, el cronos de Dios, porque Dios no se rige por el cronos, sino que entra el cronos de nosotros, que es el tiempo medido, sino dentro del kairos de Dios, que es un tiempo señalado, que Dios no se mide por el tiempo, sino que en el tiempo cronológico que Dios tenía señalado para nosotros los seres humanos, Jesús se manifiesta y se muestra como el pacto nuevo que Dios hace con él, y lo hace a través de su sangre, su cuerpo y su sangre, y hace un pacto, y este es el pacto que venció, mejoró y superó a todos los pactos anteriores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este pacto? Este pacto dice que no va a ser superado por otro. Este es el supremo, el más alto y perfecto. Y si es perfecto, no requiere de otro. ¿Cuántos están aquí? La Biblia declara que el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. Quiere decir que no va a haber otro sacrificio, que no va a haber lugar a otro pacto, que el que no está en este pacto no puede esperar otro pacto más, ni otro pacto mejor, porque este es el último, el perfecto, y este es, como dijeran los americanos, this is it, there's nothing else, this is it, esto es, de aquí en fuera no hay más. Por lo tanto, tú y yo gozamos de estar el mejor de todos los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Estamos en el mejor pacto, el pacto que hizo el Padre con el Hijo Jesucristo. Alabado sea su nombre. La iglesia es privilegiada. La iglesia está viviendo en el mejor de los tiempos.
A pesar que se levanten los comunistas, a pesar que se levanten los ateos, a pesar de que la depravación sexual se eleve a su máxima expresión, a pesar de que los gobiernos se corrompan, a pesar de todo eso, nosotros estamos viviendo el mejor tiempo de todos los tiempos que la humanidad ha vivido, porque estamos bajo el mejor de los pactos que Dios hizo con la humanidad, el pacto eterno con Jesucristo. Aleluya. Jesús como el nuevo pacto. Ahora vamos a ver a Jesús como la ofrenda. Visitemos a Marcos, el libro de Marcos, el que le sigue, capítulo 15, versículo 34 al 38. Marcos 15, 34 al 38. Dice así: ya está Jesús en la cruz del Calvario. Ya está crucificado, ya está clavado a la cruz. Ya pasó todas las torturas habidas y por haber, los oprobios que toda la Biblia declara sobre él, que cayeron sobre él. Y dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Claro, pensaban que llamaba a Elías porque él decía Eloi, Eloi. En otras versiones, en hebreo dice Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Pero ellos pensaban que estaban llamando a Elías. Pero él se estaba diciendo Eloi, que quiere decir mi Dios. ¿Ok? Y dice el 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Quiere decir que naturalmente murió. Dice el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dos cosas quiero destacar aquí. Como si Dios había dicho en el huerto del Edén que el que pecare iba a morir, ¿cierto? Que por causa del pecado vendría la muerte. Pero si Jesús no pecó, ¿por qué murió? Esa es la pregunta que hacen y argumentan los musulmanes cuando nosotros tenemos un intercambio y le decimos que Jesús es Dios. Entonces ellos argumentan lo siguiente: si Jesús es Dios, ¿cómo es posible? Entonces si Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces Dios murió y Dios no puede morir. Lo que ellos no entienden, porque esto es por revelación del Espíritu, es que Cristo muere no porque Él pecó, sino porque Él toma tu pecado y el mío y el de toda la humanidad. Y en el momento que Él recibe el pecado de la humanidad, hubo una separación entre Dios Padre y Él. Y es cuando Él clama: Dios mío, porque por primera vez en la eternidad el Padre se iba a separar del Hijo por causa de nuestro pecado. Porque si no hubiese sido así, Cristo no hubiese muerto. No había motivo, ni razón, ni ley divina, ni ley natural para que Cristo muriera. Era imposible que el perfecto muriera, porque la única causa del pecado es la única causa de la muerte es el pecado. Y Cristo no había pecado, nunca pecó. Por lo tanto, esa es la razón primordial por la que Cristo muere. Toma tu pecado y el mío. Porque si no, todavía Cristo estuviera caminando por nuestras calles y estuviera predicando. Porque la muerte nunca lo hubiese podido tocar. Jamás. Para que Él pudiera morir tenía que tomar el pecado nuestro lugar lo tomó. Ahora, segundo aspecto que quiero destacar aquí con esta lectura: Él muere por causa de nuestro pecado. Y el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Siendo el nuevo pacto, Él es la ofrenda. La ofrenda, si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento, el pueblo traía la ofrenda por el pecado, ¿verdad? La traían, la presentaban a los sacerdotes, había un lavacro, o sea, una ceremonia, el lugar de los atrios del templo. Después pasaba a un lugar que se llamaba el lugar santo.
Pero el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una sola vez. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Pero nadie más podía entrar ahí. Cuando Cristo entra como la ofrenda por todos los pecados de la humanidad, ahora se rompe el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y eso significa que hoy tú y yo tenemos entrada triunfal a la gloria de Dios Padre, al trono de la gloria de Dios, al trono de su gracia, totalmente libre acceso. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos una ceremonia, ya no necesitamos un rito religioso. Ahora Cristo, que es el mediador del nuevo pacto, que es la ofrenda misma ofrecida a Dios Padre, es el que abre el camino para que nosotros podamos decirle a Dios: Señor, te necesito. Sin ti soy nada. Sin ti estoy perdido. Y te necesito, Dios. ¿Cuántos necesitan aquí a Dios? Yo cada día que pasa lo necesito más. Porque el Espíritu Santo me revela cuán débil soy, cuán imperfecto soy y cuánto más necesito de Dios. Yo pensé que mi vida cristiana iba a ser lo contrario. Yo pensé que cada día que estuviera en el Señor pues iba a ser como que... No, es que ahora entiendo a Pablo cuando llegó a decir: miserable hombre de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Porque en lo que usted más camina con Dios, Dios se hace más grande. ¿Y sabe qué pasa con usted? Usted se hace más chiquito, más pequeñito, más pequeño, más pequeño. Porque mientras usted conozca más a Dios, su grandeza aumenta, su gloria aumenta. Y entonces usted se da cuenta. Por eso el salmista David llegó a decir: ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que de él tengas memoria y te acuerdes? Impresionante. Porque en lo que conocemos a Dios nos damos cuenta que somos tan frágiles. Ahora, vamos a ver a Jesús como fundamento. Y eso nos va a servir el libro de Lucas 24, capítulo 24, del 1 al 6. Lucas 24, del 1 al 6. Esta es la parte introductoria de esta serie de predicación, la iglesia y los tiempos. Vamos a ver cómo nace la iglesia, cómo se constituye la iglesia y cuál es la misión de la iglesia a los diferentes tiempos que nos ha tocado vivir, especialmente el tiempo de hoy. Jesús como el fundamento de la iglesia. Ubíquese en Lucas 24, del 1 al 6. Dice así la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, ya Cristo había muerto. Esta es la resurrección. Escuche. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aleluya. Algo extraordinario había pasado. Las mujeres no saben de la resurrección. Las mujeres vinieron, acuérdense, Jesús muere el día antes del gran Shabbat. Y como es costumbre judía, no podían trabajar, no podían hacer nada. Él muere ya en las horas de la tarde y ya estaba oscureciendo. Y cuando Cristo expiró, bendito sea el Señor, ya no les dio tiempo a las mujeres preparar el cuerpo. Y el cuerpo, una persona que muere, lo preparaban con especias aromáticas para ayudar al proceso de corrupción, el proceso de contaminación del cuerpo. Pero lo lindo es que Jesús no vio corrupción. Gloria a Dios. Es que Dios tiene todas las cosas medidas, hermano. Dios es un Dios de detalles.
Ya se había profetizado miles de años atrás. El profeta Isaías, uno de los hombres más extraordinarios que ha pisado esta tierra, siervo del Dios Altísimo, con una de las revelaciones más profundas del Espíritu Santo dada a él, de que Jesús, el Mesías, no iba a experimentar corrupción. Bendito sea el Señor. Pero las mujeres no sabían esto. Él muere y ya cae el sol, comienza el gran Shabbat y no pueden ir a preparar el cuerpo de Jesús. Claro, Dios no lo permitió porque no era necesario. No eran necesarias las especies aromáticas porque el cuerpo de Cristo no iba a haber corrupción, no se iba a podrir. Aleluya. Y vienen preparadas, pero cuando ven el sepulcro, no, dice el verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y dije, wow, ¿qué pasó aquí? 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Obviamente 2 ángeles, ¿cierto? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué tú buscas entre los muertos a aquel que está vivo? ¡Qué tremendo! Y verso 6, la primera porción dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora ese es el fundamento de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? El fundamento de la iglesia es Cristo mismo. La resurrección de Cristo es la que le da razón de ser a nuestra fe. Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué esperar? ¿Qué predicar? Si Cristo murió como Mahoma, como Confucio, como toda esta gente que han pasado, líderes religiosos, Muhammad Gandhi, toda esta gente. Si él murió y su tumba está ahí como Moisés, como David, vana es nuestra fe. Pero lo lindo de esto y el fundamento de nosotros, la iglesia, es que nuestro fundamento está basado en el único que pudo vencer la muerte. Bendito y alabado sea su nombre. La iglesia y los tiempos. Esto es una verdad absoluta que debe ser el motor que mueve nuestro caminar, nuestra razón de existir y nuestra razón de ser como cuerpo de Cristo está basado en el hecho de que Cristo venció la muerte. Tu peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo es la muerte. Porque el que muere sin Cristo no tiene esperanza. ¿Me estás escuchando? Si no tienes a Cristo, no hay esperanza para ti. Podrás tener religión, podrás tener dinero, podrás tener todo lo que tú quieras, pero si no tienes al único que pudo vencer la muerte, no hay esperanza para ti. Quisiera decirte otra cosa, pero no puedo. Quisiera decirte algo más, pero no debo, porque eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que revela el Espíritu Santo, que Cristo venció la muerte para que tú tengas vida juntamente con Él. Ay, pastor, que se están levantando, que se levante quien se quiera levantar. ¿Y esto qué cree que nada más la iglesia está perseguida desde el mismo instante, desde el segundo que el Señor la instituyó? La iglesia está siendo perseguida, pero nada la detendrá. Nada, iglesia, nada ni nadie podrá hacer frente a la mayor autoridad puesta por Dios sobre la tierra. Su iglesia no es la ONU, no es los Estados Unidos de Norteamérica, ni ningún otro país ni imperio que ha vivido antes, sea presente o en el futuro, podrá ser mayor que la iglesia del Señor. La iglesia del Señor prima y reina sobre todo reino de esta tierra. Que no pierda ese enfoque en la vida, nunca. Jamás. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia
Somos su reino establecido. Jesús nos dejó establecido, fundados en Él, cimentados en Él. Y en base a esos 3 principios fundamentales, centrales, en lo que es la iglesia: Jesús como nuevo pacto, Jesús como ofrenda y Jesús como fundamento. Es que la iglesia existe por Jesús. Y nada, como decía el ministro de la alabanza, a mí me interesa agradarte a ti y a nadie más. Yo quiero vivir para ti y para nadie más. Todo lo demás es secundario. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hay un dicho en inglés que dice: tomorrow is promised to no one. El día de mañana no se le es prometido a nadie. Así que vivamos hoy siendo la iglesia que Dios quiere que seamos para este tiempo. Y esta es la introducción del mensaje. Así comenzamos la serie. No voy a predicar más. Voy a hacer un llamado. La iglesia está siendo atacada como nunca antes. Siempre ha sido atacada, pero hoy el ataque es diferente. Tiene una connotación muy interesante. Y el Espíritu Santo me viene revelando esto por muchos años ya. Las manipulaciones político-religiosas, culturales y socioculturales están corruptas a su máxima expresión. Iglesia, Dios nos llama a militar hoy. ¿Tú sabes lo que es militar? Usted pertenece a un ejército. Ningún soldado va al campo de batalla si no ha pasado por un entrenamiento primero. Ningún soldado se le va a entregar un arma de fuego si todavía no has aprendido a cómo usarla. Ningún soldado va a arriesgar su vida sin saber con quién se está enfrentando. Número 1, usted tiene que desempeñar una función. Y usted pertenece a la iglesia porque Dios le está entrenando a usted para desempeñar su función como soldado o soldada del ejército celestial. Estamos en una guerra campal y estamos en la recta final de esta guerra. Les dije que Satanás se ha ganado muchas batallas, muchas se ha anotado él, pero la guerra final la gana Dios. Dios. Y en toda batalla hay heridos. En toda batalla hay caídos. Hay muertos. Hay un combate. Que esta última batalla que a ti y a mí nos ha tocado enfrentar, que podamos salir victoriosos. Y la única manera en que podemos salir victoriosos es llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca, iglesia, tú y yo tenemos que clamar por la llenura del Espíritu Santo. Y quiero decir esto porque es muy importante. La gente piensa que la persona que está llena del Espíritu Santo va a tener una sonrisa de oreja a oreja 24 horas, 7 días a la semana. Están equivocados. Están equivocados porque ¿quién más lleno del Espíritu Santo que Jesucristo? ¿Conoce usted a alguien? ¿Hay alguien aquí que me puede decir que alguien tenía mayor unción que Jesucristo? No, ¿verdad? Bueno, ese ungido de ungidos se airó cuando estaba enfrente del templo y vio a los cambistas que habían convertido el proceso de adoración y el proceso de entregar la ofrenda del pecado ante los sacerdotes, que se convirtió en un negocio. Y se enojó tanto el ungido que volteó las mesas y cogió un látigo y los levantó a látigo. Ahora usted dígame, si usted es Jesucristo, lo veía hacer eso en frente de una de nuestras congregaciones, ¿cómo usted lo tildaría a él? Dígame, sea sincero, sea sincera. Uy, qué hombre tan carnal, qué violento. ¿Sí o no? Gracias, Blanca Rosa, por ser tan sincera. No tirémoslo de muy espirituafláuticos, ¿sí? Seamos sinceros. Pongamos los pies sobre la tierra. Si vemos a un hombre de Dios actuar de esa manera, lo señalamos enseguida. Uy, qué carnal, ese man no tiene el espíritu.
iracundo, perverso. No, Jesús, el ungido de los ungidos, se airó santamente, pero se airó de ver la corrupción que había entrado al templo y a la élite de sacerdotes. Pues la Biblia nos llama que tú y yo somos sacerdotes. ¿Qué te parece? Yo, pastor, pues, ¿cómo tú vas a decir que yo soy sacerdote? Bueno, yo no lo digo yo, lo dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes. Eso vamos a entrar en eso después, una explicación bien bonita. Tenemos una dual function, una función dual, doble, como reyes porque somos del reino de Dios y sacerdotes porque somos el cuerpo espiritual que ministra. Somos el cuerpo sacerdotal de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es parte de lo que hace la iglesia. Hoy el llamado es confirmar. Si tú has dicho que has puesto tu mano sobre el arado, tú no puedes mirar atrás. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un encuentro personal con Jesucristo? Ok. El que quiera y lo sienta en su corazón hacerlo así, pasa al frente, por favor. Porque usted y yo necesitamos renovar nuestras fuerzas para poder seguir hacia adelante. Esto no es con su fuerza y la mía. Pasa al frente, por favor. El que quiera ser renovado. El que quiera renovar sus fuerzas. Todos necesitamos ser renovados. Este caminar no es con tus fuerzas. Este caminar no es con, ay, porque yo soy así o yo soy asado. Olvídate quién eres. No se trata de ti. Se trata del Espíritu Santo. Échese hacia adelante, por favor, para que los hermanos que están atrás puedan pasar y tener acceso. Pastor, es que yo peco mucho. Y yo te pregunto, ¿y quién no? Pastor, es que yo soy débil. ¿Y quién no? Pastor, es que yo estoy tan afanado en este mundo. Hermanos, si no tenemos cuidado, el mundo nos arrastra. Especialmente los que vivimos en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Hay un afán. Y no sale de uno de una cuando se mete en otra. Y las noticias te tienen así. Tú no ves que si no es la guerra, es el COVID. Y si no, siempre hay algo en las noticias que tienen a la gente así, desesperado. Porque es que eso es lo que vende. Eso es lo que ya cautiva la mente de la comunidad. Entiende y despertamos, iglesia, que estamos viviendo un tiempo que la iglesia no debe ser confundida, no debe permitir la distracción. Tenemos que estar concentrados en lo más importante. Tu meta es entrar al cielo. No es otra cosa más. Nuestra meta es llegar al cielo. Todo lo demás es pasajero, iglesia. El cielo es eterno. Una eternidad te está esperando. ¿Qué vas a poner por encima de eso? ¿Qué más tiene valor que eso? Dime, tu trabajo. Dime, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tus responsabilidades. ¿Qué más importante que tu eternidad al lado del Dios vivo? Tiremos todo a los pies de Cristo en este momento. Cierra tus ojos, por favor. Tira toda tu vida, tus logros. Escúchame, aún tus logros, aún las bendiciones que Dios te ha dado. No vivas por las bendiciones de Dios. No te equivoques. No te dejes engañar de la religión. La religión te vende bendiciones. Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. No busques la bendición. La bendición llega. La bendición te va a llegar. Pero el premio de tu bendición es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas vengan por añadidura. Iglesia, no busque bendiciones. Busquemos el reino de Dios.
Hoy más que nunca la iglesia necesita entender el tiempo que estamos viviendo. Llevo una semana llorando. Llevo una semana con una carga poderosa. Y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mal triunfa? ¿Dónde queda la oración de tu pueblo? ¿Dónde queda el clamor? Y Dios por su palabra siempre nos ministra. Esto es un tiempo pasajero. Esto es un tiempo pasajero. No te preocupes lo que estás viendo ahora a tu alrededor. Vendrá un tiempo donde gozarás de gloria. Tendrás bendición hasta que sobreabunde. Bendiciones que nunca imaginaste. Bendiciones que nunca soñaste. Bendiciones que nunca pediste. Son las bendiciones que tengo preparadas para todos aquellos que creen en mí, dice el Señor. Señor, ayúdanos. Señor, venimos porque necesitamos fuerzas nuevas. Necesitamos unción fresca de tu Espíritu Santo. Levántanos. Fortalécenos. Llénanos de ti, Dios. Que nada ni nadie nos distraiga. Que nada ni nadie nos saque de tus propósitos. Somos tu iglesia. Sí, un grupo de gente imperfecta, sí, Señor. Pero lavados por la sangre del Cordero. Redimidos por ti, Señor. Sellados con tu Santo Espíritu. Y te hemos dicho, heme aquí. Envíame a mí. En este momento, el que quiera, y esto es voluntario, hermanos, y tiene que salir de su corazón si usted lo desea así, confirme su entrega al Señor. Confirme que usted puso las manos sobre el arado y que usted está dispuesto a seguir hacia adelante, mirando al blanco soberano de la vocación, del llamado de Dios, y no mirar atrás. No podemos mirar atrás, porque no por gusto se escribió en las Escrituras que cuando la mujer de Lot miró atrás, se convirtió en una estatua de sal. Eso tiene un significado profundo. Y eso significa sencillamente que somos cristianos hoy. Y lo que fuiste en el pasado, en tu vida pasada, no importa. Quedó atrás. Murió. Dios lo enterró en el fondo de la mar. Y no se acuerda más de eso. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nuevas criaturas, redimidos por la sangre del Cordero. Sigamos hacia adelante, iglesia. Señor, confirmamos una vez más nuestra entrega a ti. Reafirmamos, Señor, tu llamado en nuestras vidas. Ayuda a la iglesia Revelation Church. Ayuda a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo entero. Cada congregación que te sirve, cada pastor, cada ministro, cada congregación, cada familia representada en cada congregación, en cada comunidad de fe. Sean fortalecidos, sea la iglesia unida, sea la iglesia despierta. Espíritu de Dios, despiértanos para entender los tiempos que nos ha tocado vivir y para poder conducirnos y traer fruto digno de arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y la iglesia del Señor dice conmigo: amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.